Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Pues son las 9:34 minutos, 8:34 minutos en Canarias. Tiempo ya para hablar con Vicente Montañez, nuestro experto económico desde VMV Consulting. Nos aporta toda la información económica que queremos conocer y que solamente está en manos de expertos como Vicente. Vicente, muy buenos días. Muy buenos días, Juanma. Abrazotes fuertes para ti y todos tus tertulianos. Muchas gracias. De nada, hombre. Oye, vaya semanita que llevamos con el tema de la banca, ¿verdad? Hombre, estábamos comentando aquí, sí. Sí. O bueno, la exbanca. Bueno. Vamos a intentar poner... Sabéis que yo en mi espacio en los martes pues intento siempre poner un poquito de luz sobre algunos temas y especialmente, pues hombre, la banca siempre ha sido pues un sector un poco, en ocasiones, vamos a dejarlo en gris, en alguno de sus planteamientos, ¿no? Ayer, mira, nos sorprendía una noticia, yo creo que casi podríamos titularla de noticia gancho, en el que decía que la banca española mejoraba su solvencia en 1.750 millones gracias a los créditos que daba a las pymes. Seguramente sí. Muchos directores generales de pymes nos estarán escuchando, ¿verdad, Juanma? Sí. Y dirán, oye, pues a ver si es verdad, y voy a tener más acceso al crédito, sí o no. Bueno, pues y esto es un poco lo que yo quería abordar hoy, ¿no? Vamos a ver, ¿van a tener más acceso? Es cierto que los políticos están preocupados, cuando hablo de políticos a nivel de Europa, porque como en España todavía está un poco por definir, pues vamos a hablar políticos a nivel de Europa. Pues están un poco preocupados por el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, ¿de acuerdo? Porque al final son conscientes de que la pequeña y mediana empresa es la gran generadora de empleo y de riqueza en la economía real, ¿de acuerdo? Que además habitualmente, y ahora con todo esto que está tan de moda, de los papeles de Panamá y demás, pues siempre suelen tributar en el país, no suelen tributar en países con algún tipo de exención fiscal, etcétera, etcétera. Bien, pues conscientes de esta situación, los políticos europeos lo que dijeron es, oye, vamos a ver, hay algo que a la banca os incomoda y que os incomoda enormemente, ¿vale? Y que son las exigencias de capitalización que os estamos pidiendo. Ahora os contaré qué son las exigencias de capitalización. Que bueno, pues entonces vamos a llegar a un pacto entre caballeros. Es decir, nosotros os rebajamos esas exigencias de capitalización en la medida en la que vosotros concedáis créditos a pymes. De ahí viene esa explicación, Juanma, que te estaba comentando. Es decir, por eso baja 1.750 millones, o mejor en 1.750 millones, la solvencia de la banca española, no por lo que haya obtenido vía créditos PYME, que sí que los ha entregado, sino lo que se ha ahorrado en las exigencias de capitalización. En definitiva, ¿qué son las exigencias de capitalización? Bueno, pues básicamente esto no es ni más ni menos que después de todas las calaveradas que se han ido haciendo en tiempos pasados a través de la banca, que en muchos países ha habido que salir al rescate, incluso en estos momentos de forma encubierta, se sigue saliendo también al rescate de alguna banca, véase como hace escaso mes y medio el tema de Italia, pues los países están preocupados sobre todo por cuáles son los recursos propios de esas entidades, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, lo que les están, digamos, los reguladores, en este caso Banco de España, en otros sitios otras entidades, pues lo que les están exigiendo son mayores capitalizaciones, ¿de acuerdo? Esto es algo que en un entorno económico donde la banca cada vez gana menos dinero, pues no gusta a la banca. Como en general no gustaría a nadie, ¿no? Pero, ¿por qué se está ganando menos dinero?
Bueno, pues yo creo que básicamente todos somos ya conscientes de que estamos en un escenario donde estamos hablando de tipos de interés cero o tasas de interés negativas, como puede ser el caso del Euribor, ¿verdad? Sí. Bien, pues hombre, con ese escenario, donde además también la actividad económica normal, hablo a nivel de toda Europa, pues está más que ralentizada, parece difícil que con los escasos márgenes comerciales que quedan con esa situación, nuestra banca pueda permitirse el lujo de importantes capitalizaciones. Pero el problema es que los reguladores no se fían excesivamente de la banca. Y no se fían excesivamente de las bancas, como denotan las medidas que tomó el Banco Central Europeo, concretamente el señor Mario Draghi, en la medida en la que amplió ese manguerazo, esa inyección de capital que inicialmente estaba orientada a lo que era sostener las deudas soberanas de los países de la zona euro, la amplió en importe y además la amplió también para la compra de bonos o recursos privados. Es decir, que abre una puerta por si hubiera que sostener vía esa inyección de capital determinados bancos o determinadas entidades financieras. ¿Por qué? Porque es más que manifiesto que puede existir una crisis de liquidez en nuestro sistema financiero. Y eso es algo que en estos momentos no nos podríamos permitir. Buena prueba de ello, o más que prueba, es decir, ¿por qué viene originado esa duda o esa incertidumbre? Por cómo han estado financiando esas exigencias de capitalización la gran mayoría de la banca europea, ¿de acuerdo? ¿Cómo la han financiado? Bueno, pues cuando a alguien le piden que meta más capitalización, habitualmente tiene dos opciones. Una, o va a una ampliación de capital. Dos, lo que hace es que reparte menos beneficios. Ambas dos, en un escenario recesivo, son tremendamente incómodas para los inversores y no gustan nada. Con lo cual, nuestro sistema, por allá por el año 2012-2013, nuestro sistema financiero se inventó una fórmula, ¿vale?, que era las famosas COCOs, que ya habéis oído hablar alguno de ellos, que son esos bonos convertibles. Uh-huh. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues básicamente son bonos que obtienes una rentabilidad en torno al 6-7%, ¿de acuerdo?, siempre que la entidad financiera con la que tú suscribes dichos bonos dé determinada rentabilidad. ¿Qué está pasando? En caso de que eso no suceda, la entidad tiene capacidad para transformar eso, ¿de acuerdo?, en deuda bancaria. Algo bastante parecido a lo de las preferentes. ¿Os suena? Sí, sí. Bien. ¿Qué es lo que está dando miedo en estos momentos? Que con tasas de interés negativos y en un escenario que, sinceramente, no hay ningún referente histórico, nuestra banca entre en márgenes muy pequeños, empiecen a dar resultados muy estrechos y se empiecen a transformar en deuda esos bonos convertibles, ¿de acuerdo? Eso es lo que asusta y lo que se pretende mantener, porque si esto sucediera estaríamos frente a una crisis de magnitudes difícilmente escalables, ¿de acuerdo? Bien, pues todo esto es lo que origina todo este tipo de acciones que se están tomando en estos momentos en la banca y que al final, bueno, pues no dejan de ser suposiciones, porque esto es un poco como cuando mandamos a los astronautas a hacer experimentos fuera de lo que es la atmósfera terrestre, ¿no? Es decir, aquí estamos acostumbrados a simular esos modelos en el papel, pero luego queremos saber qué pasa sobre la gente real o sobre las cosas reales. Bueno, pues en la economía en estos momentos estamos en el entorno financiero y yo diría que en general en el entorno macro estamos en algo bastante parecido, es decir, sobre los papeles somos capaces de predecir qué va a pasar, ¿de acuerdo?, pero no sabemos cuáles van a ser las repercusiones reales en el sistema. Por eso estos movimientos de ahora incentivo la pyme, ahora no, ahora inyecto liquidez sobre la deuda, ahora dejo de inyectarla o lo amplío también a inyectar liquidez sobre entidades privadas vía compra de bonos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso vamos un poquito así. Vicente, pero entonces yo creo, porque quede claro, ¿la pequeña y mediana empresa puede esperar más financiación a partir de ahora o no? La pequeña y mediana empresa puede esperar pequeños incrementos de financiación en los próximos meses, dependiendo de cómo vaya evolucionando la reconversión del sistema bancario. Si el sistema bancario en ese proceso de reconversión, apalancado sobre tres pilares,
reducción de oficinas y, por tanto, incremento del número de desempleados del sector bancario. 2, incremento de las comisiones por elementos de valor añadido. Y 3, vía fusiones. Si esas 3 cosas empiezan a funcionar bien, ¿de acuerdo? Yo creo que cara al segundo semestre de 2016, nuestras pymes van a poder tener nuevamente un acceso al crédito que, si bien no será lo que era antes de esta crisis económica, porque entendemos que aquello tampoco era lo adecuado, pero sí que van a poder tener un mayor acceso. Sin ninguna de estas 3 cosas nos pintas un escenario complicado, porque para que la pyme llegue al crédito lo que tenemos que hacer es cerrar oficinas y mandar gente a la calle. No, lo que tiene que hacer la banca, sí, pero es que... Es decir, lo que tiene que hacer la banca, para que la pyme Juanma, llegue al crédito. Sí, pero Juanma, es que eso ya lo han hecho las pymes, ¿de acuerdo? Es decir, es que al final, con toda esta figura del intentar sostener a la banca de una forma artificial, lo que hemos hecho es retrasar un proceso de reestructuración sectorial que era necesario. Entonces, como no se ha cometido ahora, las cosas o se hacen o se tienen que hacer, y en este caso se está cometiendo ahora, ¿vale? Al final no nos equivoquemos, que el sistema financiero y la banca no deja de ser el aceite que engrasa todo este mecanismo, ¿vale? Entonces, las cosas funcionarán bien siempre que el aceite sea de calidad y esté en condiciones óptimas. Entonces, esto todavía está por ver. Es cierto que se están dando los pasos adecuados. Confiemos en que así sea y que podamos tener acceso a ese crédito. Si Vicente, no, dime. Norberto quiere hacerte una pregunta. Magnífico. Buenos días, Vicente. Muy buenos días, Norberto. Encantado de saludarte una vez más, aunque sea Sí, a través de las ondas. Mira, hay muchas personas que piensan que el problema de todo es el propio negocio bancario, ¿no? Que muchos incluso dicen que es, en cierto modo, muy parecido a la estafa piramidal. ¿Por qué? Porque se sabe que si todos los que tienen depositados algunos fondos en una entidad bancaria fuesen a la vez a intentar retirarlos, pues no habría ese dinero para todos. Entonces claro, al final, cuando ese tipo de negocio, es decir, yo te presto mi dinero, yo, el cliente particular, te presto a ti, banco, mi dinero, esperando que me pagues algo por ello, pero tú a su vez ese dinero mío se lo prestas a otros muchos, es decir, mi dinero se lo acabas prestando tú a terceros y obtienes un beneficio por ello. Entonces, cuando las bases del negocio bancario al final son tan débiles como eso, yo no sé si al final del camino siempre nos vamos a tener que encontrar algunos problemas que acaban pagando los ciudadanos, porque hay que recordar que cuando alguien pone una panadería, si la panadería le va mal, pues la come el dueño. La panadería cierra y las deudas se las come el dueño. En el caso del sector bancario, como se considera que es un sector que incurriría en un riesgo sistémico, es decir, que el sistema depende del saneamiento de estas entidades bancarias, acude el Estado en su rescate. Entonces, eso es lo que hace que, en buena medida, los ciudadanos tengan una percepción negativa del negocio bancario. Claro. Bueno, vamos a ver, sí, respondiendo un poco a tus preguntas. Básicamente, este es el motivo por el que se han incrementado por parte de los reguladores las exigencias de capitalización. Vamos a hablar claro. Que digamos que después de las experiencias pasadas hay cierto nivel de duda en cuanto a que en un momento dado no se estén haciendo todas las cosas con demasiada alegría, puesto que, bueno, luego al final viene papá Europa o viene papá Estado y nos respalda. Entonces, como desde los regulatorios no quieren que esto suceda, se están incrementando las exigencias de capitalización, ¿vale? Pero es que, es más, claro que preocupa ese escenario. Tanto preocupa, ¿vale?, como que el Consejo de Estabilidad y Financiación del G20, ¿de acuerdo?, en estos momentos, y ya hablo ahora sobre los fondos de inversión, lo que más les preocupa del fondo de inversión, ¿vale?, es el intentar garantizar las exigencias de capital. Es decir, que en estos momentos es cierto que, fruto del escenario de gran incertidumbre económica en el que nos movemos, y que tampoco nos engañemos, que yo creo que tenemos que empezar a familiarizarnos con este entorno, ¿vale? Es decir, esta crisis ha traído muchos cambios, y uno de los cambios es que estos modelos de mercado previsibles en el tiempo pues van a ser mucho más variables. Bien, pues lo que se les está exigiendo, ¿vale?, es también mayores exigencias de capitalización en la medida en la que puedan hacer frente a los exigibles a corto que se puedan
puedan producir fruto de una crisis coyuntural, de variaciones del tipo del dinero, subidas de entidades como puede ser la Reserva Federal Americana, etcétera, etcétera. Es decir, que frente a determinados estímulos puedan responder en un tiempo razonable. Pero sí, esto preocupa y preocupa mucho a la clase dirigente, no solamente europea, sino también mundial. ¿Sí? Vicente, me Sí. preguntan, me hacen la pregunta por cascos y claro, tengo que atender a los dos sitios, es más complicado. Me preguntan si estas inyecciones no provocan el yonquismo de los bancos, de la economía. Bueno, pues vamos a Inyecciones ver. de capital. Las inyecciones de capital provocan el yonquismo de la economía. Sí, mira, esto es como ese buen chaval que tiene un padre que habitualmente le da todo lo que exige o todo lo que pide y que es excesivamente permisivo frente a las cosas que se hacen bien. Lo que pasa es que hemos entrado en un momento donde, es decir, este yonquismo, que en algunos casos sucede y en otros no, es decir, si se nos muere el yonki, tenemos un problema muy grave en la economía. Eso si se nos muere uno, si se nos mueren 3 o 4, tenemos un crack, ¿vale? Entonces, sí, es cierto que lo produce, pero en esa medida los reguladores están siendo más exigentes. Es decir, oye, al final lo que quiero es menor nivel de yonkis, porque hay algo que es evidente. Es decir, estas inyecciones de capital lo que están haciendo es, inyecciones de liquidez lo que está haciendo es calentar la economía de una forma ficticia. Y lo que en definitiva pretende el Banco Central Europeo y gran parte de los bancos centrales es dejar de estimular o de calentar esa economía para que la economía funcione por sí misma. Entonces, uno de los elementos a eliminar son esos yonkis. Pero en estos momentos es verdad que los existen. No debemos de preocuparnos excesivamente. No creo que España sea un sector donde tenga excesivo yonki bancario, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Me preocupan más escenarios como pueden ser Italia, donde recientemente hubo una reforma importantísima del sector bancario, donde se creó, ¿os acordáis aquello del banco malo para los activos tóxicos? Bueno, pues eso se creó tan solo hace 2 meses en Italia, ¿no? Hay escenarios un poco más complicados. Pero sí, ese es uno de los riesgos, pero yo creo que se es consciente y se está atajando, ¿eh? Vicente Montañez. Vicente, perdona, una última pregunta. Sí. ¿No se están haciendo tanto los estados como las grandes entidades financieras trampas en el solitario? Te pregunto, ¿por qué? Porque, bueno, pues parece que el trasvase de dineros entre los estados y las entidades financieras es constante. Las entidades bancarias financian a los bancos, a los estados, las entidades bancarias financian a los estados y luego los estados inyectan dinero, inyectan liquidez en el banco, con lo cual parece que se están haciendo trampas en el solitario siempre para cuadrar los balances y cuadrar las cuentas. Me cuelo y te cuelas. Sí, es decir, pero ya cada vez se hacen menos trampas, o en estos momentos yo diría que ya no se hacen prácticamente trampas. Es verdad que hemos tenido un 2013, un 2014, donde se han estado haciendo trampas al solitario. Precisamente, esas son las acciones, y estoy hablando ahora de Europa, donde el Banco Central Europeo, a través de la política del señor Draghi, que vaya por delante, que a mí me parece bastante coherente, lo que ha estado intentando es plantear un escenario distinto, ¿de acuerdo?, donde al final dejen de hacerse trampas al solitario. Y eso es lo que ha provocado que en estos momentos, ¿vale?, la banca esté prestando muchísimo menos dinero a los estados y que se esté sosteniendo los niveles o los precios de la deuda vía inyecciones de liquidez por parte del Banco Central Europeo, y en definitiva la banca se dedique a lo que tiene que dedicarse, que es a su negocio, a comprar y a vender dinero. Pues Vicente, una vez más, muchísimas gracias por arrojar luz sobre estos temas que a muchos se nos hacen complicados y enrevesados. Y el próximo martes, si Dios quiere, te escuchamos de nuevo aquí en las antenas de... Perfecto, muy bien, Juanma. Cadena Ibérica. Pues un placer, como siempre, estar con vosotros. Un abrazo, Vicente. Un abrazo fuerte. Abrazos para todos vosotros.